¿Qué tal, senador Adolfo Ferreiro? ¿Cómo anda? Pero muy bien. Da gusto hablar de los nietos, ¿no? Sí, estamos hablando. Comentando la hazaña de los nietos. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Tiene razón o no tiene razón con el veto? Porque mire que hoy hablamos con con muchos abogados y la mayoría discrepan con su posición. Sí, me di cuenta de eso porque la mayoría de los casos fueron reacciones inmediatas y sin tener tiempo de analizar la complejidad del tema, ¿verdad? Pues no por el hecho de ser abogado uno no está obligado a saber todos los detalles de la ley y menos en cuestiones como estas sobre las cuales uno a lo mejor pasa toda su vida profesional y nunca se ocupa de ellas, ¿verdad? Pero yo tengo la convicción de que y además la convicción dentro de una visión doctrinaria y teórica, ¿verdad? Porque este asunto del veto presidencial, de la división de poderes y de la creación de los poderes soberanos de cada uno de los poderes, que son indelegables, que son los que le definen su existencia, empieza ya por el año 1200, 1250. Entonces, tiene una larga historia. Y tenemos que simplemente recordar que la palabra soberano viene de la época en que había el rey soberano, el rey absoluto, que tenía todo el poder, toda la propiedad. Concentraba todo el poder. Y eso era la soberanía, la atribución del soberano. Después, con el proceso de republicano y de constitucionalización, se dividen los poderes y se empiezan a ir ciertos poderes soberanos a los nuevos poderes. Por ejemplo, dictar justicia, sentencia, etcétera, se va al Poder Judicial. El rey, después el presidente de la República, se quedan también con ciertos poderes soberanos. Uno en el sistema paraguayo no puede discutir de que es un poder soberano, una atribución soberana que tiene el presidente de la República, el de representar al Estado en las relaciones internacionales o el de nombrar ministros, ¿verdad? ¿Y cuál es el poder soberano, históricamente hablando, del Congreso, del Parlamento, de la representación popular? Y históricamente los dos temas principales que hicieron al control y a la limitación del poder administrador es la decisión sobre impuestos. O sea, hoy día en ningún país democrático y republicano puede el Poder Ejecutivo dictar un impuesto. Lo tiene que decir el Parlamento. El pueblo dice, estamos dispuestos a pagarte, señor presidente, esto. No lo que a vos se te ocurra. Bueno, fíjate que la independencia de los Estados Unidos, que cuando nace toda una época, se produce por un problema de impuestos, entre otras cosas, pero eso fue muy relevante. Bueno, los problemas institucionales de la India, Mahatma Gandhi, ¿te acuerdas? También es la rebelión contra un sistema impositivo. La historia del Río de la Plata es un problema de impuestos, ¿verdad? El paso de la colonia a la república llevó varios pasos de grandes reformas impositivas. Las relaciones del Paraguay con el Río de la Plata tenían problemas impositivos. Bueno, y aterricemos en su proyecto. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Y eso, entonces, el de los impuestos es una cosa y el del presupuesto es la otra. El presupuesto es una atribución soberana del Congreso, es decir, del pueblo y sus representantes. Bueno, la Constitución que tenemos... Pero el Congreso elabora el presupuesto. No. El Congreso sanciona el presupuesto en base a un proyecto que le envía el Poder Administrador. Exacto. Correcto, porque también hay una racionalidad en todo esto, ¿verdad? El Poder Administrador le dice, quiero gastar esto en la conducción del Estado. Y el Congreso le dice, sí, no, le quita o le pone, ¿verdad? Y establece prioridades. ¿Por qué en algunos países le dice sí o no? No le quita ni le pone. Son modalidades de que hay después. ¿Y por qué se hacen eso? ¿Por el exceso? ¿Porque se mete en el presupuesto también el Parlamento? Hay que entender también que cuando estas cuestiones comienzan históricamente, la complejidad de los estados y las sociedades era muy pequeña, era muy reducida. Hoy día la complejidad es enorme, pero vos viste que vemos en las noticias de repente que cuando el Congreso no le aprueba al presidente de Estados Unidos el presupuesto, tiene que cerrar el gobierno, cierra, un botín, baja la ley, echa a todos los funcionarios, no tiene para pagarle al mes siguiente. Sí. Bueno, o sea que, pero nosotros estamos adscriptos a una doctrina y a unos principios, que es eso, y por eso la Constitución, que es una de las confusiones que se creó en esta discusión hoy, establece un procedimiento para la, ¿cómo que se llama? Elaboración del presupuesto. No, para la elaboración de las leyes. De las leyes, sí. En general, para todas las leyes, dándole atribuciones, potestades, procedimientos, etcétera, a los actores en la elaboración de las leyes. Pero para el presupuesto tiene todo un articulado especial, absolutamente diferente, que impone limitaciones, plazos, obligaciones y consecuencias. Y entre esas
Y si vos ves cómo funciona todo el sistema, no permite el veto. Entonces, ¿qué se hizo en la ley esta 1335, en el artículo 19? Se dijo, porque hay dos causales, solamente dos, por las cuales entra a regir el presupuesto anterior, que ya sabemos, porque el presidente no presenta el proyecto o porque el Congreso lo rechaza. Sí, o no lo aprobó a tiempo. ¿Quién? ¿Y el Congreso? No, si no lo aprueba a tiempo, se convierte el presupuesto en ley que presentó el presidente. Tienen que rechazar el proyecto. Tiene que decir, se le rechaza su proyecto. El haraganería no aprobé nomás, tiene como sanción el que se queda sancionado el proyecto. Bueno, de una sanción ficta. Entonces, y la consecuencia, el castigo, la pena, la solución que da, bueno, se puede vivir sin presupuesto, es que queda vigente el presupuesto anterior. En la ley 1335 se dijo que la vigencia del presupuesto, copiaron eso y le agregaron en caso de veto. Y el veto no está previsto en la Constitución, porque es una ley especial, es una norma especial. Ahora, pero... Y si vos lees los diarios de sesiones... Pero el problema es que la discusión viene cuando es una ley. Y la ley y la Constitución establece que el presidente puede vetar la ley. No, pero eso es para la ley general. Hay un principio... No, pero eso no dice, pues, la Constitución. No. Hay normas de interpretación. Yo no puedo decir, la Constitución dice los ciudadanos paraguayos serán libres, y digo, no, dice vamos a dejarle a la Corte que decida ya, entonces... Es que ahí está, pues, el mecanismo, hay un mecanismos previstos, sí, que son, básicamente, que cuando hay un conflicto institucional sobre la interpretación de la Constitución, tiene que ser atacado la inconstitucionalidad ante la Corte. Ante la Corte. El problema es que la Corte nunca decide. Bueno, el problema es que estamos en un régimen muy deteriorado desde el punto de vista institucional. Pero no podemos nosotros deteriorarlo más para solucionar el deterioro. ¿Y tu proyecto no está deteriorando? No. Mi proyecto deja la cosa donde estaba el día que se inició la Constitución. Y tan importante es entender esto, que esa ley salió en el 99, 7 años después de la Constitución. Hoy decía Milo Camacho que tu proyecto, el senador, no le quita la posibilidad del veto al Ejecutivo del Presupuesto General de Gasto de la Nación, porque incluye un término que es lo mismo que estaba luego contemplado en uno de estos artículos o incisos de los artículos 208, 6. Yo no hablé con Emilio. Pero él dice que revisó, porque claro, revisó tu proyecto y lo comparó con el... Es muy respetable la opinión de colegas que tienen incluso más capacidad y más dedicación que yo. Pero yo creo que Emilio se estaba refiriendo justamente a lo que es la base de mi discrepancia. Y eso que él es asesor del Congreso. Claro, él fue constituyente. Sí, también. ¿Qué ocurre? Él se refiere a la normativa que regula el proceso general de elaboración de leyes. Y este es un proceso especial. Y cuando es especial el proceso, y ahí en el caso del derecho hay miles de casos, ¿verdad? Tiene una disposición especial. El presidente de la República puede acudir al Congreso las veces que se le dé la gana, presentando proyectos de leyes, yendo a discusiones políticas, ¿verdad? Pero tiene una obligación que tiene fecha y hora, que es el informe anual. Sí. Bueno, esa es una disposición especial dentro de la atribución general. Bueno, puede decir, no le puede mandar, para las otras comunicaciones le puede mandar al presidente. Sí, o puede enviar un secretario. Sí, pero a rendir informe tiene que ir él. Sí, sí. Y si no lo hace, juicio político y destitución. Bueno, entonces, lo primero que hay que entender acá son dos cosas. Primero, los principios generales. Que en el debate de la Constituyente, yo no tuve más tiempo ya de repasar en detalle, pero he visto así superficialmente, y se discutió de esto. Y se partió de la base de que había que ponerle un límite al poder omnimo del poder. Porque, ¿qué sentido tendría todo el trabajo de elaborar el presupuesto si después se va nomás a vetar y chau? Podemos seguir hasta el año 2042. Pero, senador, hay una cuestión que me preocupa, y esto es una cuestión práctica. Me preocupa más lo que puedan decidir en mayoría para desfasar un presupuesto que elabora el Poder Ejecutivo, sí, ¿verdad? Que el veto de una persona que se puede reconfirmar, que se puede negociar, que se puede reconfirmar. Vos estás hablando de la falla del sistema. Estoy hablando exactamente de la falla. Bueno, con ese criterio no habría que darle... No, pero el problema es que cuando falla el sistema y cuando las mayorías agarran y, aumentan de acuerdo a sus intereses... Eso no pasó nunca significativa. Le pasó cuando le quisieron echar al Lugo. Sí, escúchame, fue parte del proceso, senador, de derrocarlo al Lugo. Pero, senador, el presupuesto se infla siempre. No es cierto. No es cierto. Hoy día incluso hay una ley sacada por este Congreso. En los últimos 3-4 años entonces, ahora se manejó mejor el presupuesto, pero tiene que coincidir conmigo, siempre se infló. Bueno, escúchame, siempre hay aumento y hay disminuciones también.
Y eso es el proceso de la maduración política. A ver, vos tenés acá libertad de prensa, libertad de expresión, Sí. ¿verdad? Pero un día te puedo volver loco y me empezás a insultar a mí en tu programa, me tratás como un perro y me derramás agua, ¿verdad? Rompiste la regla de razonabilidad de la aplicación de tu derecho. Sí. Así es cuando se van al diablo las instituciones. Se va al diablo la institución tuya, que es de periodista, y en el caso del Congreso se va a la institución republicana, que es lo que terminó con el derrocamiento del Lugo. Y si vamos a juzgar lo que pasó cuando se le derrocó al Lugo, muchos pueden decir, caramba, ahí Lugo se abusó, se violó todos los principios del derecho, de la defensa, se bastardeó el juicio político, porque antes de hacer el juicio se tenía la sentencia y después se hace el juicio, sí, una cosa loca. Pero eso no te da derecho a decir hay que suprimir el juicio político. Totalmente, pero aténdeme, siguiendo tu hay lógica, que volver siguiendo tu lógica de la razonabilidad. Lo que pasa es que ustedes confunden, hablando de razonabilidad. ¿Pero quiénes somos nosotros? Y no, me refiero a los políticos, no, vos en particular. No. Hay 10 posiciones diferentes. Me refiero a los políticos, que vos acabas de explicar perfectamente la destitución. Sin embargo, eso que se le destituyeron de esa manera tan grotesca como están señalando, hoy están unidos todos otra vez. Y bueno, es porque hay una debilidad, porque ahí está el problema. Entonces, ¿y dónde está la coherencia? Bueno, ¿cómo vas a la mínima eso? coherencia. Espera. Ese ya es otro problema. Pero el problema institucional, ¿qué es la normativa en las instituciones? Es el respeto a la... No, son las reglas de juego establecidas. Y después tiene otro elemento, la ética. Sí. Tiene otro elemento, el respeto, el valor de legalidad. Cuando se rompen todos estos factores, bueno, no funciona nada. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora no hay institución que funcione bien porque se instalaron ideologías, como el ejemplo que dice, la mayoría manda. Y eso se entiende que puede hacer cualquier barbaridad. Así mismo. Cuando que eso es tiranía. Porque en la democracia, y eso se entiende si se lee un poco los principios, la mayoría manda, pero por debajo de la ley. Así mismo, bueno, así mismo, sí. Pero como nosotros estábamos dentro de un fracaso educativo monstruoso, ¿verdad? Pero, mira, ¿de qué es lo que estamos hablando nosotros? De cosas que tienen que ver con lo cívico. Sí, educación cívica. Hace 50 años que nos enseña educación cívica en el Paraguay. Imagínate lo que hubiese pasado si hace 50 años nos enseñara historia. ¿Vos cómo le ibas a poder entrevistar al embajador boliviano? Que no iba a saber ni que había habido una guerra con Bolivia ni nada. O geografía. O a matemática. ¿Cómo vas a discutir con el ministro de Hacienda su presupuesto si vos no sabes matemática? Bueno. Entonces el problema, lo que se refleja en el problema político institucional es parte nomás del gran problema. O sea, esto que estamos discutiendo nosotros acá hoy día, no voy yo solamente, todas las veces, con muchos antojos, ¿verdad? Esto en un país civilizado no se discute. Nadie va a discutir en el Uruguay esto. Pues los uruguayos saben, tienen la mejor educación primaria, la mejor educación secundaria, la mejor cultura cívica de la región. Entonces el ciudadano uruguayo común entiende el concepto de república, entiende el concepto de institucionalidad. Y nosotros a veces, la mayoría de nosotros no lo entendemos. Entonces hay que entender ese contexto. Sí, agravado con todo esto, que una clase política que justamente no tiene ninguno de esos valores que usted acaba de mencionar. No es cierto. Algunos no tienen y otros tenemos. No, algunos, al revés. Algunos tienen y muchos no lo tienen. Bueno, correcto, pero esos algunos que tenemos que ser diferenciados. Es decir, a mí no me pueden comparar con, bueno, no voy a decir nombre, a mí o al doctor Sayer, que justamente se perdió un poco ayer con el bochinche este tema, una exposición de una calidad catedrática que dio sobre el tema de este famoso invento que también hay ahora, que es el asunto de la reconducción tácita. Explicó con libros en la mano y muchos periodistas cubrieron. Bueno, un legislador como Sayer es una joya en el Congreso. Y de eso había 20 hace 20 años. Hoy día hay uno, tal vez dos. ¿Verdad? Entonces, esto también hay que verlo dentro del contexto sociocultural de lo que estamos viendo. ¿Y por qué se da esa situación? Porque el Paraguay está en un proceso de decadencia y de destrucción cultural espantoso. Espantoso. Y eso trae aparejada... La brutalización de la política. La brutalización de toda la actividad social. Porque cuando vos le escuchás de repente a este señor, a este docente que hoy le escuchamos acusándole de judío a Rubín. No, eso es terrible. Bueno, y eso era un docente. Sí, yo sé, pero no es la primera vez que Piris hace... pero también está el de la Senat, que va a organizar un seminario, no sé qué cosa. Mañana, a las 9, y también estaba el director de la aduana que organizó un rito Urubamba. Y también está en el Senado, lo que vienen a echar un santón periférico, para decirlo de alguna forma, y hacer arrodillar a los senadores. Y también tenemos muchos problemas.
Y eso es lo que se llama la lucha cultural. Sí. ¿Usted le llevaron a Joshua? Creo que... No, nosotros no le llevamos. No le llegaron a la Cámara de Diputados. Bueno, fue la Cámara de Diputados. Creo que declaró ciudadano ilustre acá. Bueno, pero eso refleja un deterioro cultural enorme. Es una ignorancia terrible. Bueno, es que deterioro cultural. Sí, pero esa sociología de la cultura tiene dos componentes: los procesos culturales generales y la educación. Porque el gran transformador de la sociedad es la educación. Sí, y nosotros no tenemos educación, y lo ves en la gente del gobierno actual. El famoso nuevo equipo de selección, yo les llamo cariñosamente, son chicos, Santiago Peña, la Lea, no sé qué cosa, que tienen doctorados en Harvard, pero no tienen bachillerato humanístico. Entonces saben, una maravilla, da gusto escucharlos, cuando hablan de sus materias, de economía, de presupuesto, de esas cosas. Pero cuando hablan de cuestiones republicanas, de instituciones jurídicas, de cultura general, son de una pobreza que voy a decir, bueno, acá pasa algo. Bueno, pero te propongo, yo que le mencionaste a la ministra, escuchar lo que dijo acerca de la propuesta sobre el veto, a ver si podemos a través de la producción emitir lo que la ministra Lea Jiménez hablaba. Escuchemos, veamos. Tras la aprobación en la Cámara de Senadores de un proyecto de ley que elimina la atribución al Poder Ejecutivo para que vete el presupuesto general de la Nación, la ministra Lea Jiménez indicó que se trata de una ley inconstitucional en donde se quiere dejar que el Ejecutivo tiene decisión unilateral, lo que no se da. Dijo además que si esto prospera, se tendría un caos financiero y presupuestario en el país. Eso lo que significa es indirectamente es una inconstitucionalidad indirecta, ¿verdad? De eso estamos hablando. ¿Y de qué concretamente plantean? Que si se veta el presupuesto nos quedemos sin presupuesto, lo que significa no solamente un caos presupuestario, porque imagínate lo que vamos a llegar a enero, no vamos a tener un presupuesto, vamos a empezar a decir cómo le vamos a pagar a la gente, es una locura porque el presupuesto representa 40% de lo que es el PIB de nuestro país, es tremendo, ¿verdad? Y estamos hablando de plantear un caos presupuestario que se traduce finalmente en un caos económico. Por su parte, el abogado constitucionalista Granada Salaverry calificó la acción de los senadores como una piratería constitucional, ya que lo que se pretende es cercenar una atribución constitucional. Indicó además que si esto se aprueba, estamos hablando de la modificación de la ley 1535 en ambas cámaras, se daría un atraco a la Constitución Nacional. El Parlamento ya muestra las garras finales de querer adueñarse del país por métodos ilícitos y están queriendo por una ley derogar un artículo de la Constitución Nacional. Y no es grave porque sea este artículo en particular. Lo grave es que si le damos a estos parlamentarios, a estos tipos que están haciendo todas estas aberraciones, cuyas grabaciones estamos escuchando, el atropello continuo que están, mañana, sea presidente, quien sea, elegí el apellido que tengas, van a seguir atacando la Constitución con fines innobles, porque no vayas a creer que ellos quieren con la finalidad de beneficiar al pueblo paraguayo. Este proyecto de ley fue presentado por el senador Adolfo Ferreiro y fue aprobado por 21 senadores. Esto ahora debe ser tratado en la Cámara de Diputados. O sea, que ningún senador se opuso. ¿Qué piensas? Pero te voy a decir, concretamente, el doctor Granada Salaverry no voy a opinar porque creo que se expresó adjetivando las cosas y yo le respeto a él intelectualmente y creo que es la expresión de su frustración general con respecto a la realidad de nuestra política y lo que sea, con la cual todos estamos insatisfechos. Algún día voy a hablar con él y voy a escucharle con la atención que merece. Pero lo de Lea, te voy a decir claramente, no tiene idea ni atrás ni adelante ni de lo que se trata. No leyó la Constitución. Cuando ella dice que va a quedar un caos jurídico porque vamos a quedar sin presupuesto, es porque no leyó pero es que podría volver a regir el del 2016, porque depende... Lo que pasa, senador, es que tu tema va a depender de la mayoría y minoría. A lo mejor vos tenés razón. No, yo estoy hablando de lo que dice Lea. Sí. Lea refleja una ignorancia supina de elemental derecho constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución prevé, si el presidente representa, queda en el 2016. Sí. Si el Congreso rechaza, queda en el 2016. Si el Congreso no resuelve, queda en el 2016. Sí. Va a tener un presupuesto. Va a tener lo mismo que hicieron ellos ahora con el veto. Sí. O sea que Lea no entiende de atrás ni adelante nada. No entiende nada.
Y eso es lo que a mí me asusta, no de ella solamente, porque aquella vez que habló sobre la violencia, que yo también le salí y le comenté, era de una precariedad intelectual lo que hablaba sobre la violencia. Parecía una monjita predicando en Navidad. Que es la hora de que estemos todos hermanados, que no hay más violencia en el mundo. Ella no lee lo que pasa en Siria. No sabe que hay 400 muertos por año en el Paraguay por razones políticas y comerciales. Es decir, no leyó ningún libro de sociología de la violencia. No leyó ni siquiera ese buen libro que escribió sobre la violencia en el Paraguay el profesor Mendonca. Yo le dije, lea. Bueno, y ahora te expresa, está hablando de lo que no sabe ni no entiende. Te voy a contar algo. Y este proceso empezó justamente cuando ella se fue a llevar su presupuesto a la comisión bicameral, que yo le dije, señora ministra, ¿por qué no hacemos un acuerdo político de no caer otra vez en el bochorno del veto? Y le propuse un acuerdo que se hiciera con los líderes de bancada, lo que sea, y el compromiso de hacer un presupuesto razonable con el gobierno en buena conversación. Nunca siempre se en Botagüe. Hasta que un día Baruja... Pero ellos se iban siempre, cuando se iban al Congreso, ¿para qué se iban entonces? Y para hablar de su presupuesto, para discutir, para mostrarnos, pedirnos lo que querían. Se iba un ministro, hablaba mal de la ministra, porque lo que tiene que ser normalmente, claro, para entender lo que pasó. Y un día Baruja, Baruja, el ministro de Agricultura, que es una personalidad importante en el gobierno, dice, en un programa que dirige Hacha, en la televisión, todavía no sabemos qué vamos a hacer con el presupuesto. Si no nos gusta, más o menos palabras, más palabras, menos, vamos nomás a vetar otra vez. Y yo se proyecté en el Senado, y le mostré a los senadores. Señores, estamos ante la amenaza que estemos trabajando al cohete. Porque ya está instalada en la ideología autoritaria nueva, y Santi Peña se enorgullece de eso, ¿verdad? Que van a vetar nomás el presupuesto cuando se dé la gana. Bueno, aténdeme bien. Entonces él fue que presentamos el proyecto de derogar ese artículo. Y que no es lo que dice Granadas Salaverry. No se modifica la Constitución, dice, cambiaron una atribución constitucional. No, porque cuando no había esa ley, el presidente tenía las atribuciones que ahora sigue. Siempre se creyó que tenía la facultad de vetar el... Nunca se creyó, porque cuando Guasmosi pensó eso, la gente inteligente que tenía sobre Guasmosi le dijo que no se podía. Porque el primero que quiso vetar el presupuesto fue el presidente Guasmosi. Consideró esa posibilidad con la lectura superficial. Y la gente capaz que en ese momento tenía el gobierno colorado, ¿verdad? Le dijo, no, espera un momentito. Revisaron los antecedentes del texto constitucional y del debate constitucional. Sabían de los principios jurídicos y políticos de Occidente. Bueno, nada de eso iba a saber la gente del gobierno. Se enorgullecen de no saber. Cuidado, se enorgullecen de no saber. Porque ellos son prácticos. Ahora, cuidado. Senador, ¿y qué pasa? Y con eso ya sacaron un montón de leyes que están cercenando. Te pregunto una cosa, senador. ¿Qué pasa si se aprueba un proyecto que modifica sustancialmente lo que el Ejecutivo elaboró? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo? Bueno, hay que ver por qué se hizo eso. Porque también el Ejecutivo puede haber presentado un disparate. También. Puede. Pero también la modificación puede ser un disparate. Claro, siempre puede ser un disparate. Exacto. Y hay cosas ¿y qué se hace? Ya hablamos sobre si presenta un disparate el Ejecutivo y se le aumenta. Sí. Ya hablamos de eso. Usted ya explicó la posición. ¿Y qué pasa si el Congreso es el que comete el disparate? Ahí estamos en una crisis política, que no se soluciona ya por la ley. ¿Y cuál es la solución? La ley está para que las cosas funcionen razonablemente y bien. O sea, cuando yo soy un legislador, tengo que cumplir mi función positivamente. Claro, es lo que se espera de usted. Y claro, y si me eligieron mal, no me tendrían que volver a elegir. Sí, totalmente. Pero como hoy día a los partidos políticos ya no les importa un comino la calidad, ni tampoco les importa mucho la opinión pública. Cuidado, estamos felices por una serie de payasos que se presentan ahora a candidatos. Eso es una burla. Es como que en la Iglesia Católica... Es la reacción a lo que... Es una mala reacción. Lo que habría que hacer es elegir a otros. Genial. Te voy a poner el ejemplo. Pero usted sabe que la masa... No. La masa... No le puede pedir racionalidad. No, tiene racionalidad la masa y sabe cómo funciona la racionalidad de las masas con la racionalidad de las élites. Pero tenemos élites. Y bueno, con la educación... Bueno, es que por eso que... Pero entonces pero eso no se justifica hacer peor con las cosas. Tampoco justifica que una clase o una mayoría determinada de analfabestias también, porque hay también analfabestias, salvo excepciones, te agarren y te modifiquen todo una ley. Pero una vez ocurrió eso. Eso ocurrió una vez en un proceso de golpe de Estado. Eso ocurrió una vez en un proceso de golpe de Estado, que se preparó una operación para fundir el gobierno de Lugo.
Eso fue un golpe de Estado que terminó con la destitución del presidente en un juicio político, también era una locura. Entonces hay que volver a la racionalidad. Entonces lo que no podemos sostener es que porque se hace mal una cosa vamos a hacerla peor. Es que lastimosamente, ¿sabes qué? Quiero tener su optimismo, pero no es un optimismo, es lastimosamente ya choqué muchas veces la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente hay veces que se hace peor de lo que se hizo. A veces sí, a veces no. A veces no. Por ejemplo, en este proceso parlamentario se hicieron muchas cosas mejor que las anteriores, y el gobierno también. Lo que no podemos tener más esa visión catastrófica que mete a todo en una bolsa de gato y tira todo. Es como que mañana yo me entere que hay 10 curas pederastas. No puedo decir toda la iglesia es pederasta. Totalmente. Bueno, acá, por eso hablo de las excepciones. Claro. Entonces, lo que tenemos la obligación, la gente que somos la élite dirigente de este país, periodistas, empresarios, sindicalistas, es patear para arriba la pelota, no para abajo. Ahora, ¿vos estás seguro que hiciste lo correcto? Yo estoy seguro, pero si te demuestran que claro, porque yo aceptarías. Pero lógico, yo no soy un terco. Bueno, está bien. Yo acepto que cuando me equivoco y agradezco que me hagan ver que me equivoco y que veo en eso un enriquecimiento cultural. Ya sabes, una forma más de no equivocarte. Pero lógico. Claro. Y acá se convirtió en una cuestión, algunos dicen contra Carter. No tiene nada que ver por Carter en esto. No, va a regir para todos los El coro hizo la ley. Sí. Bueno, además es un problema que hace a principios y a valores institucionales. Y sobre eso tenemos que tener una actitud constructiva y positiva. Y culta. Bueno, está bien. Se me fue el tiempo. Nos quedamos sin hablar de un tema, pero la próxima vez le vamos a charlar ese tema, sobre la bestialización. También hay que hablar sobre eso. Sí, hay que hablar y mucho. Hay que hablar sobre eso. Te agradezco, senador, que hayas venido. Yo la invitación, y las veces que quiera, es mi obligación estar acá, así que, y además un placer. No, eso sí, hablar de eso, no una obligación. Es un placer, Está bien, está. Gracias, senador, y gracias a ustedes por compartir este espacio de su casa. Hasta el próximo miércoles.